Se decía de Capitano que iba a ser crío. Ahora se dice de Sandrone que puede que sea Electro. Y sí, casualmente comparten que posiblemente pertenecieran a un hipotético equipo físico, ya que en cada nación donde viene un elemento concreto, las reacciones de ese elemento se potencian de forma espectacular. Y Notcry está relacionado con el hidro y aún no haberse acabado, tranquilos, solo conocemos la primera mitad, tendremos seguramente más reacciones con hidro en lo que queda de Notcry. Damas y caballeros, vamos a hablar de la fórmula de Genshin. ¿Por qué siempre les funciona? ¿Por qué Columbine ha vuelto a romper récords en Genshin Impact a pesar de que nos han traído una 6.1 y 6.2 sin mapa y aburridas por culpa del Milastra? Quedad hasta el final y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype. Tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams, que aproveches si estáis comiendo, y gracias por el apoyo a la web y suerte con las columbinas que quedan, como dije, hasta que se acabe el banner. Y vamos con la fórmula de Genshin. Partamos del principio, la mejor forma de explicar las historias. Genshin tiene 4 estrellas increíblemente rotos. Genshin rompió los dedos señalando hacia cualquier gacha como Pay to Win, haciendo que sus primeros personajes estuvieran espectacularmente rotos. Y si bien a día de hoy los 4 estrellas iniciales no son exactamente los mismos que se utilizaban en aquel entonces, Bennett sigue siendo un pilar fundamental en un montón de equipos, y a día de hoy es cierto que hay otros como Chebrus, Cookie, Yansan, Sakarosa, que es de la 1.0 en los equipos de Flins o de Mualani, y se sigue sustentando en personajes que tienen mucho más valor que otros 5 estrellas como Deji, Siswine, Aloy, Kokomi y muchos otros. Esta es la base. Hoyoverse ha plantado un sistema en el que es verdad que en ningún caso necesitas de forma obligatoria un 5 estrellas para poder hacer ciertas cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Con la conflagración Estigia actual que necesitas justo equipos de electrocargado lunar en las 3 salas y apenas tienes una columbina. ¿Verdad? A toda la gente que esquipeaba los carries de Notcry o los personajes que los creadores dijimos que sí eran necesarios, como Inefa o Lauma, y ahora solo tienen una columbina para las reacciones lunares y a lo mejor les cuesta hacer frente a los retos del juego. ¿Verdad? Hoyoverse tiene una forma extremadamente refinada de trabajar con los gustos de los jugadores, de hacerte sentir escasez, de darte un montón de marketing y psicología estudiadísima acerca de la numerología, de la programación neurolingüística y, en facilito, en Razor, de los grupos de personajes, y que de una u otra forma termine la gente queriendo prácticamente todo lo que Hoyoverse lanza. Tiene 3 corrientes principales a día de hoy. Corriente número 1. Los arcontes. Columbina fue el último experimento porque es una Fatui consagrada, pero no es un arconte más. Sabéis que en todo Notcry Columbina ha hecho el papel del arconte y las estatuas de los 7 son de Columbina como si fuera el arconte. Notcry se lo han pintado de repente ahí en medio para dar un poco más de tiempo antes de Sniesnaya. Y Columbina matan 2 pájaros de un tiro, los de Hoyoverse, porque ganan, por un lado, darle la importancia y representación que igual un Fatui normal como Columbina, que era en principio un Fatui normal, no podría llegar a tener, y que las ventas no se reflejasen de esa forma, y al mismo tiempo, al ser virtualmente un arconte y de forma definitiva un Fatui, sacan datos para la Sarina, porque será el primer personaje que es Fatui y arconte al mismo tiempo, con lo cual os aseguráis y se aseguran de que el personaje sea espectacularmente querido, espectacularmente demandado y que pueda llegar a tener ingresos altísimos. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva
ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco, gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Aquí vamos al segundo punto, los grupos de personajes y la escasez. Hoyoverse, ya sabéis que desde hace tiempo, en esta fórmula que tiene para vender personajes, nos ha traído diversas triquiñuelas para que unos personajes dependan de otros y que si queremos uno mucho, literalmente saquemos otro. Como mínimo, algo obvio es que en Notcry, si habéis sacado a Columbina, terminaréis sacando como mínimo a alguno de los carries de reacciones lunares para llevar a Nefer al cielo, a Flins al cielo o a Zibai al cielo, como mínimo en su rerun. De hecho, estos equipos con Columbina entran dentro de los 5 mejores equipos del juego y en principio siguen por encima de Barca. Pero no solo eso. Desde que salió literalmente Inazuma, Raiden vino con Sara C6 con su soporte dedicado Best in Slot. También vino Shenhe para Ayaka, salió Ayaka en la 2.0 y Shenhe en la 2.4, si no recuerdo mal, en Enkanomiya. Dejadme en los comentarios exactamente cuándo fue, si no estoy en lo correcto. Y también vino Ito con Gorou, otro 4 estrellas C6 que eran uña y carne. Esto ha evolucionado porque antes no era tan dependiente y sabéis que ahora han sacado literalmente un soporte llamado Lauma para el carry llamado Nefer y luego Columbina, un soporte llamado Inefa para el carry llamado Flins y lo mismo con Iluga C6 para Zibai. Ya no es un soporte geo global como Gorou que le sirve a todos los geos. Spoiler, Gorou es el best in slot del equipo de Zibai. Ahora es que por cada personaje nuevo que salga hace falta o un equipo a su alrededor o como mínimo un soporte dedicado y cada personaje ya es 2 personajes 5 estrellas como mínimo o algún 4 estrellas C6. Y por último, en estas triquiñuelas también nace la escasez. Hoyoverse ha jugado mucho a que haya personajes que posiblemente levanten hype o que como mínimo te pongan la idea en el cerebro de yo quiero ese personaje, como por ejemplo Baal, Makoto, es decir, la hermana gemela de Raiden que ya no se encuentra entre nosotros, o por ejemplo lo que puede ser Rukadevata con Nahida, Focalors con Furina o Exbalanque con Mabuika, que es básicamente la tentación de que igual te gustaría jugar o conocer o que en algún momento realmente fuese jugable los arcontes originales u otros personajes que podrían llegar a tener en la historia más nivel de poder, algo que se utiliza muchísimo en las historias contadas bien trabajadas y bien guionizadas o en el anime o en otros sitios que seguramente en otras obras narrativas que consumís. Siempre los niveles de poder es una cosa muy importante a establecer para que todo el mundo tenga, digamos, un guión coherente que seguir bajo ese nivel de poder. Pues Hoyoverse ha jugado mucho la escasez de decir, que igual están estas cosas, como el propio Exbalanque, que mucha gente, y yo me incluyo, de una forma temprana dijimos que podría ser un Power Grip de Bennett y luego nunca salió. Se nos quedó la ilusión de qué podría haber sido este personaje. Y esto va directamente relacionado con el otro punto, que es los personajes que directamente te venden y luego puede que jamás estén para generarte efectivamente la sensación de escasez y decir, lo que hay, mejor voy a sacarlo porque lo que no hay, igual lo pierdo para siempre. Ya nos vamos del ejemplo anterior a cosas que conocéis de forma obvia como Señora, que todo el mundo sabe que no volverá y aún así había gente a la que le gustaba mucho el diseño, como Capitano, que está la ilusión en la gente de que vuelva y Hoyoverse lo ha hecho muy bien, como dando a entender a la comunidad que jamás habrá un Capitano jugable y sin embargo ahí está en el trono. Todos tenemos la ilusión de que si algún día Hoyoverse necesita dinero porque supuestamente no quieren dinero, ¿os acordáis? Pues, o si quiere financiar un juego completo nuevo, igual levanta a Capitano de ese trono con cualquier plot twist de guión relacionado. Y ya de paso, como Ronova tenía mucho que ver, nos traen a Capitano, Ronova, alguna historia increíble y nos venden a los dos personajes que igual uno sea best in slot del equipo del otro. Y esto nos lleva, los que seguís muy bien la línea de lo que estoy contando, al tercer punto de la fórmula perfecta de Genshin. Han aprendido durante las versiones a traernos, digamos,
el equilibrio del power creep, luego acompañado de un side grade con otro power creep posterior, y luego porque no puede haber versión y no puede haber una continuidad completa si no hay un power creep real, ya que si por ejemplo después de 3 años Mabuika y Scary sigue siendo lo mejor del juego, los personajes nuevos van a vender, pero nunca más venderán más que estos personajes antiguos, y mucha gente, como podrá pasarse todos los retos con Mabuika y Scary, por poner el ejemplo de los 3 años, no tendrá necesidad, a diferencia de esta conflagración que necesitas bastantes reacciones lunares, al menos un electrocargado contra el Raskolnikov, aunque se puede bajar de más formas, y al menos alguna reacción lunar contra el perro del abismo, el que está arriba del todo, el perro morado. Realmente hay más formas sin reacciones lunares, pero por lo general es lo que uno deduce de primeras para poder pasar todo esto. Recomiendo la guía de la conflagración que está por aquí. Por aquí, en pantalla, aquí. Ir a ver la guía de la conflagración y pasarla. Y dejarme en los comentarios cuántos segundos habéis hecho en cuál de las 6 dificultades. Imagino que la mayoría de mi comunidad como mínimo se pasa el 4 y bastantes de vosotros el 5. El 6 ya depende un poco más de muchos factores externos, pero como mínimo sé que el 5 lo tenéis todos. Y básicamente siempre van a mantener esta, digamos, entre comillas, soga en el cuello de los jugadores. ¿Cuántos de vosotros viendo este vídeo, por lo que sea, habéis empezado a jugar en Notcry y solo tenéis a Columbina o no habéis sacado Lauma, Inefa, Flint, Nefer o alguno de estos personajes y ahora sentís bastante presión solo teniendo a Columbina y que igual cuesta un poco más pasar todo el contenido? Pues sí, hay ciclos continuos donde habrá power creep y veréis cómo sale lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y como mínimo, otro ciclo que se repite es que va a haber 2 mejores equipos del juego por nación como mínimo. Recordar que en Fontaine estaban Nubilete y Arlequino, sobrevivieron bastante bien. En Atlan salieron Mabuika y Skirk, se han mantenido, siguen manteniendo bastante bien. Ahora en Notcry los 2 tops son Nefer indiscutiblemente, y habría que ver qué nivel de poder alcanza Zibai para ver si es Zibai o Flint o incluso los 3. Y sospecho que igual todavía falta un carry top tier en Notcry que se ponga como top número 1 de equipos del juego, o al menos compita en el top número 1 y número 2. Y si echamos para atrás en el tiempo, igual. En Inazuma los 2 equipos top tier que salieron fueron el Raiden Hyper Carry y el equipo de Ayaka que todo el mundo jugaba Permafrost. Alguno dirá siempre en los comentarios, ay, qué nostalgia cuando se jugaba Ayaka Permafrost y un equipo de Raiden. Raiden en vez de Hyper Carry se jugaba el Raiden National. En Sumer igual, se jugaba todo Hyper Blooms y se rescataba algún otro equipo de los antiguos. Y así sucesivamente. Siempre va a ser así y siempre van a reinar cada año completo de Genshin 2 equipos que hasta ahora han sido Flint y Nefer. Veremos cómo Zibai entra y cómo Barca entra. Zibai, aunque sea fuerte, no creo que mucha gente la saque, y Barca ya sabéis que está un poco pocho. Y el ciclo evolutivo va a seguir siendo así. Nos seguirán sacando grupos de personajes que nos vendan. Nos vendieron ya los 7 Arcontes, que ahora son 8 con Columbina. Nos vendieron los 11 Fatuis, que muchos no son jugables, así que se vuelve a reducir a 7, 8 Fatuis, porque también se dice que pulsionarla por el modelo igual no es jugable. Luego nos vendieron a las 4 sombras de fans. Dejadme en los comentarios quién es main Ronova desde la beta o quiere ver a Rinedotir, a Astaroth. ¿Quién es realmente alguien que no vaya por el siguiente grupo famoso de personajes? Por ejemplo, el Aquelarre con las brujas y de repente Alice, Nicole. Van a seguir este ritmo, y también os adelanto que posiblemente de las 4 sombras de fans como mínimo haya una que no es jugable para cumplir todos estos sesgos, y lo mismo va a pasar con las brujas del Aquelarre. Habrá algunas jugables y habrá bastantes otras que posiblemente jamás vayas a ver en gameplay, o incluso ni siquiera vas a ver el diseño y será como un misterio simplemente para jugar con esa escasez artificial, para que tu cerebro subconscientemente piense que la oportunidad de sacar un personaje que sí está como Columbina no puedes perdértela. Este vídeo es un análisis exhaustivo de la fórmula completa y correcta que continuamente ejecuta Hoyoverse para que prácticamente todos los personajes sigan teniendo cada vez más hype y sigan rompiendo números y ventas como lo ha hecho Columbina, y como posiblemente lo sigan haciendo personajes en el futuro. Dejadme en los comentarios para vosotros cuál podría ser el siguiente personaje que va a romper ventas literalmente en Genshin. Y un poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini miñis. Y chaito.